Entonces, Daniel capítulo 1, verso número 16. Vamos a continuar con nuestra serie Fieles hasta el final. Este es el tema número 6. Tema número 6 de esta serie, y se va a titular este tema que vamos a ver esta mañana, 10 veces mejores. Vamos a ver a qué se refiere esto que Daniel nombra en este pasaje, y vamos a ir viendo algunas cosas que la Biblia dice, hermanos. Porque hoy esto se ha prestado a mucha confusión, y eso yo lo digo cuando he estado yo en la escuela, principalmente en la primaria y secundaria. Una de las cosas que ocurre, ¿verdad?, con los padres es que, pues, obviamente empiezan a comparar a sus hijos con el de enfrente, ¿no? Y una de las cosas en las cuales los comparan es en la escuela, en cómo van sus calificaciones. Y obviamente miden porque, pues, cómo van en promedio en cada uno, ¿no? Y dicen la frase las mamás, porque yo ya le dije, si tú eres cristiano, tú tienes que ser el mejor. O sea, porque tú eres cristiano. Sí y no. Sí y no. ¿Qué? El hecho de que, o sea, no podemos medir la espiritualidad de tu hijo por las buenas calificaciones que tenga en la escuela. No puedes medir así. O sea, el hecho de que tu hijo tenga buen promedio en la escuela no quiere decir que conoce a Dios. Ese es un error que muchos cometen. Que piensan que porque su hijo va bien en la escuela, con Dios está bien. No. No. Tu hijo puede ir bien en la escuela y ser un incrédulo. El hecho de que vaya bien en la escuela y saque 200 en cada materia, no dice nada. No dice nada. Lo único que dice es que, bueno, se esfuerza por algunas cosas materiales. La pregunta que yo te haría es, ¿se esfuerza por las cosas espirituales así? Nosotros vamos a ver eso. Porque 10 veces mejores no se refiere a que, pues, era el mejor de la clase. Si puede hacerlo, qué bueno. Pero en su carácter, en su corazón, ¿teme a Dios? Porque no dice la Biblia de una mujer que muchas mujeres hay hermosas en el mundo, pero la mujer que teme a Jehová, esa será la... O sea que hermosura donde quiera, temor, no, donde quiera. ¿Se dan cuenta? O sea, hay cosas, hermanos, que no se aprenden en la escuela, se tienen que aprender en la Biblia. Pero vamos a adentrarnos un poco para entender eso, ¿no? Claro. Ahí van a decir, no, pues es que él tiene envidia. Bueno, piensa lo que quieras, pero como te lo digo, yo lo viví con los primos que te comparaban y, ay, pues ¿quién va en la mejor escuela? ¿Quién saca mejores calificaciones? Ah, es que él no viene a la iglesia porque, pues, tiene mucha tarea. Pregúntame ahora dónde están esos primos que tengo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque eso no te asegura que van a permanecer en Cristo. Lo que te asegura que van a permanecer en Cristo es que les enseñes la palabra. Eso es lo que asegura que tus hijos van a permanecer en Cristo. Daniel 1:16. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. ¿Quién? Ah, ¿no fue el libro? ¿El video de YouTube, de TikTok? ¿No fue? Ay, entonces ¿quién está equivocado? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ahí está el verso, ¿verdad?
La primera pregunta que debemos hacernos aquí, ¿mejores en qué? ¿Mejores en qué? Porque hermanos, no puedes ser el mejor en todo. No puedes ser el mejor en todo. Quisieras, pero no puedes ser el mejor en todo. No es algo alcanzable. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios dice en qué eran mejores. Porque hermanos, recordemos que la Biblia es cristocéntrica. Por lo tanto, llegar a una conclusión del ser humano, es decir, yo tengo que ser mejor en toda la empresa, bueno, está bien, pero eso nada más te exalta a ti. O sea, una meta que tú entiendas en la Biblia que no te lleva a Cristo, es una mala traducción de la Biblia, ¿eh? Porque la Biblia no es antropomórfica, o sea, de hombre, es de Dios. Y vamos a empezar por el contexto, hermanos. Voy a empezar a leer algunos textos donde Dios quiere que seamos los mejores, pero no en el mundo. ¿Qué quiero decir? ¿Que no te esfuerces por una carrera? Que tal vez no te esfuerces porque tu papá esté contento, tu mamá esté contenta porque saliste con un buen promedio para entrar a una buena universidad, a una buena prepa. Sí, está bien. Toda meta en la vida requiere esfuerzo. Toda meta en la vida. Y requiere sacrificio. Y requiere ciertas cosas de nosotros, ¿eh? Sí. Primeramente, la escena es esta. Daniel está en una tierra extraña. Una tierra llena de maldad, llena de cosas que hoy vemos, hermanos, muy a flor de piel. Babilonia no era diferente de las grandes urbes que hoy vemos y conocemos, hermanos. O sea, Babilonia era una ciudad de México, la ciudad de Nueva York. Así era Babilonia. Era una ciudad de Puebla, ciudad de Monterrey. Así era Babilonia. Era la ciudad de Budapest, ¿no? Saben que Budapest es la capital del tráfico de niños. Sí, así era. Y pues, presumen de ser grandes ciudades y hermosas. Muy bonitos sus barrios y sus pueblos mágicos, pero cuando vemos más adentro vemos cosas no muy agradables. Y ahí 4 jóvenes florecieron, pero no por salir en el cuadro de honor, hermanos, no porque tuvieron un diploma, lo cual no digo que no sea bueno. Sin embargo, el problema que tenemos es que asociamos que mi hijo va bien en la escuela, entonces todo va bien. No todo va bien. La pregunta que yo te haría es, ¿así va en la palabra? Si yo le hiciera un examen de la palabra, ¿contestaría como contesta en la escuela secular? ¿Así contestaría? Bueno, es que no hay que ser tan extremos en lo que tú crees. ¿Me das cuenta? O sea, para muchos, que se desvele para las cosas del mundo no es tan extremo. Pero si se desvela para la palabra, es extremo. O sea, ¿cómo? O sea, lo de Dios puede esperar, lo del mundo no. ¿Cómo es el orden? Si tú tienes ese tipo de orden, tú vas a fracasar. No importa cuánto te esfuerces, tú vas a fracasar. ¿Por qué? Porque de Dios viene la inteligencia y la fuerza para hacer las cosas. No eres tú, es Dios. Y el primer mandamiento es, ¿amarás la escuela con todo tu corazón? ¿Amarás el trabajo con todo tu corazón y con toda tu alma? No, ¿verdad? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que la mente requiere ser entrenada y requiere tiempo. Que tu hijo se siente contigo y estudie y aprenda también de Dios. Entonces, ¿va creciendo al mismo nivel que va creciendo en lo académico tu hijo? ¿Tú vas creciendo en el mismo nivel? ¿Vas conociendo igual cosas que como que conoces en el mundo? Porque los padres dicen que son buenos hijos porque, bueno, estudian mucho, y no dudo de eso. Pero si nos apegamos a las Escrituras, deberíamos replantearnos ese concepto que muchos tenemos. Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 es un verso muy conocido, pero muy poco entendido. ¿Qué?
Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme o en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos ese pasaje. Esto dice el Señor: que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme. De que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues el que a mí me gusta, eso es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Hermano, les voy a decir algo. Estudiar y conocer de Dios es mucho más difícil que estudiar una carrera. Es mucho más difícil. Por eso no todos conocen a Dios. Y otros piensan que sí conocen, pero tienen nombre de que viven, pero están muertos. La decisión de Daniel de apartarse de que sí, estudió las cosas de Babilonia, es obvio. Obvio que sí. O sea, Daniel tuvo que estudiar el lenguaje, tuvo que aprender la vestimenta, aprendió las reglas, aprendió las leyes de Babilonia, pero se guardó de ser como ellos. Y eso, hermanos, es bien difícil. Tú puedes ser mejor en la clase o en tu escuela, pero ser igual o peor que ellos. Y hermanos, llevar ambas cosas, ir creciendo en las cosas seculares y en las espirituales, es más difícil. No es tan sencillo. Porque en algún punto nuestro tiempo se reduce. El tiempo que los del mundo tienen para dedicar a cosas que les gustan, por la parte de estudiar ambas cosas, se reduce. Y eso a la carne no le gusta. En algún punto, cosas que queremos vivir, que queremos obtener en ese momento, no tienen cabida en nuestra vida en ese momento. No tienen. Y eso muchas veces frustra a tu hijo. Y otra vez se los digo por experiencia. Que yo sentía que era injusto que mis primos no vinieran a la iglesia. Y yo sí. Yo lo sentí injusto. ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué mi papá me obliga a venir? Y mis primos pues ponen la excusa y los dejan en su casa. Y en ese momento no entendía. No comprendía. Y yo pensaba que Dios era injusto. Pero va pasando el tiempo y entiendes que no fue así. Tenemos la tendencia, hermanos, a olvidarnos de Dios y atribuirnos el mérito por todas las cosas. Aquí el Señor nos advierte contra esa jactancia. Ningún sabio se debe enorgullecer de su sabiduría, porque no es para nuestra sabiduría que encontramos la debida relación con Dios. O sea, no es lo mucho que sabes lo que va a hacer que tú te acerques a Dios. Y muchas veces piensas así: no, es que mi hijo, si es un gran ingeniero, es un gran licenciado, es un gran abogado, es una gran licenciada, es una gran arquitecta, va a encontrar a Dios. No es cierto. No es cierto. Por eso no se jacte el sabio en su sabiduría. O sea, entender a Dios no va por ahí. Cuando usamos nuestros dones solo para nuestro beneficio, nos olvidamos de Dios, que es el dador de aquello que puedes hacer, en lo que eres bueno. Dios te lo dio. Sí, para que puedas hacer un negocio. Sí, para que puedas obtener algo para tu beneficio, para tu familia. Sí. Dios no está peleado con eso. Pero, ¿y Dios dónde está? En todo lo que haces. ¿Dónde está Dios? Tengo el testimonio de una persona que su padre la metió a un centro educativo y su papá pues estaba bien parado, pero ahí entiendes que es de Dios las cosas. Y entonces
la muchachita había decidido ya irse a vivir sola porque ya ganaba dinero. Cuando ella toma esa decisión, adivina qué pasó, que la corren del trabajo. Y no importaba que su papi estuviese ahí, que la corren del trabajo, porque no solamente decidió irse a vivir solo, decidió abandonar la iglesia, porque pues ella podía, porque ella ya había viajado a París, dice ella, a Países Bajos, entonces ya tenía la experiencia del mundo. Pues no importa, la Biblia dice que Dios es el que abre las puertas y ninguno las cierra, y las cierra, entonces no es que depende de mí, depende de ti. ¿Qué? ¿Sabes de qué depende de ti? Obedecer. De eso depende de ti. Entonces, cuando usamos nuestros dones solo para nuestro beneficio, nos olvidamos de Dios. Dios no necesita de ti, ni de mí. El panteón está lleno de hombres indispensables. Quiero compartir aquí algo de un reformador, que me parece algo que deberíamos entender el día de hoy. Algo que dijo un reformador, fíjate bien. Él dijo estas palabras, es un poco largo, pero me pareció muy coherente cuando lo leí. El estudio apropiado de los hijos de Dios es el propio Dios. El estudio apropiado de los cristianos es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más sutil, la filosofía más poderosa que pueden jamás atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, hechos y existencias de este grandioso Dios al que el cristiano llama Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en la inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Pero si este tema humilla la mente, también la expande. Aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez en esta tierra. Quizás se trate de un biólogo que hace alarde de su habilidad para estudiar la anatomía de una mosca, o clasificar a los insectos y a los animales en grupos que tienen nombres que parecen impronunciables. Quizás puede ser un geólogo, capaz de disertar sobre el megaterio, todos los demás animales extintos. Él puede pensar que independientemente de cuál sea su ciencia, su mente se ve ennoblecida y engrandecida. Y me atrevo a decir que así es. Pero después de todo, el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo. Pero después de todo, el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y Cristo crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloriosa eternidad. Eso dijo un reformador en el año del 1800. Aquel que estudia la Biblia, hermanos, tiene una mente más amplia, porque conoce más cosas que el mundo no conoce. Y sí, menospreciamos el estudio de la Biblia, porque pensamos que nuestros hijos no están listos para eso. No, tú lo estás limitando a tu hijo. Lo estás limitando porque no conoce al Dios verdadero. Viendo en estas palabras vemos más clara la decisión de Daniel, hermanos. Y es que no se iba a jactar en aprender un idioma, lo cual requiere esfuerzo. No se iba a jactar porque llevaba ropa de cierta marca o llevar zapatos de cierta marca. No. Daniel propuso en su corazón jactarse en conocer a Dios y entenderlo. Vamos a ver otro pasaje, Deuteronomio 7:6. Entonces sí, jovencito, sí, jovencita, sí, adolescente, ir en la escuela y conocer a Dios es más difícil. Lo sé que sí, pero vale la pena. Vale la pena el esfuerzo.
porque vas a entender más cosas. Vas a pasar por muchas situaciones que uno del mundo fracasaría, pero tú no, porque tienes al Altísimo de tu lado. Pero si le conoces. Todo el mundo cree en Dios, pero no todos le conocen. Y ese es el problema de la iglesia del día de hoy. ¿Cuál? No conocen a Dios. No conocen a Dios. Fingen que lo conocen y hablan especulando en muchas cosas, pero no le conocen de verdad. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, ¿cómo dice? Conoce. A ver, hijo, tú eres cristiano. ¿Y por qué somos cristianos? ¿Y por qué él puede hacer eso y yo no? ¿Por qué yo tengo que ir a la iglesia mientras él se va al concierto? ¿Por qué? O sea, papá, ¿por qué tú no eres como los papás de ellos? Porque Dios te ha amado a ti. ¿Y cuál es una muestra de su amor, hijo? Que quiere que le conozcas. Es algo que ellos nunca van a tener. En ese momento, pues no, como todos lo traducen a algo monetario, pero pues eso no trae dinero, ¿verdad? Sí, pero no todo en la vida es dinero, hermanos. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le da el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ese es todo el pasaje, hermanos, porque muchos se quedan ahí. Somos el especial tesoro de Dios, ya ven, hermanos, o sea, somos su especial, Dios te tiene que dar porque somos su especial tesoro. A ver, sí, y solo si guardas los mandamientos de Dios. Entonces, pero papá, yo siento que a ellos les va bien. Y nosotros tanta iglesia y toda la cosa, y ve cómo nos va. Eso parece. Pero el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en aquel día sabrán la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Parece que sí, vas a pensar que como que tú tienes un yugo mayor y que el de afuera está más contento que tú. Eso parece. Eso parece. ¿Sabes por qué? Porque pues, el diablo es de apariencias. Y el mundo es de apariencias. Dios no es de apariencias. Dios es la verdad. Entonces, sí, hijo, parece eso. Pero al final te vas a dar cuenta cómo terminan. Al final te vas a dar cuenta. Así que nosotros vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer, vamos a seguir este camino. ¿Cuál era la manera que Israel iba a ser mejor que sus enemigos? La consagración a Dios. Nuestra vida a la luz de la palabra de Dios va a hacer que nuestra mente se expanda y tomemos decisiones que nos harán mejores que los demás. La palabra va a hacer que tú tomes decisiones que te harán mejores que los demás. Pero todo ello radica en conocer a nuestro Dios. Ahí está la clave, hermanos. Ojo, no estoy diciendo que ser un buen estudiante, que tener esfuerzo por dar un buen testimonio sea malo. Claro que no. Pero si piensas que por eso eres un buen cristiano, creo que debes replantear tu concepto de lo que Dios ha dicho.
Debes replantear tu concepto de lo que Dios ha dicho. Mira, vamos a ver otro pasaje. Salmo 119, versículo 97. Este pasaje lo voy a leer, y en este pasaje nos dice cosas en las que la palabra nos hace ser mejores. Y no tiene que ver con lo académico, tiene que ver con tu carácter. Hombres que trabajen, pues bueno, todos, ¿no? Hombres responsables, pocos. ¿Te dan cuenta? Eso no lo aprendes en la escuela, eso se aprende con el carácter. ¿Ah? Mujeres bonitas, muchas. Ahí tienes pues, las pasarelas de las modas y los Óscares, y ves mujeres muy bien vestidas, muy bien adornadas. Pero mujeres que teman a Dios, pocas. Ese es el gran valor. Hay cosas que son muy comunes y hay cosas que son tesoros. ¿Por qué hay una cosa que tiene demasiado valor? Porque es rara. ¿Por qué las perlas son de gran valor? Porque llevan muchos años que se forme una perla. Es raro encontrarlas y por lo tanto son muy caras. Eso es lo mismo que Dios quiere. Hombres hay muchos, mujeres hay muchas. Pero una mujer, un hombre que sea un tesoro, pocos. Y eso solamente se logra conociendo a Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Qué ocupan los enemigos para parecerse más sabios y más, como que son más aptos para ese puesto de la empresa? Una de las cosas que utilizan es la mentira. A veces dicen cosas que dicen que saben hacer, que no es cierto. Otra cosa que utilizan los enemigos, la trampa. ¿Ah? Sí. Ay, bueno, pues todos lo hacen. Porque siempre están contigo, dice, siempre están conmigo. Versículo 49. Más que todos mis enseñadores, he entendido. Una cosa es que conozcas y otra cosa es que entiendas. Y el entender tiene que ver con saber llevar a la práctica algo. Tú puedes conocer mucha teoría de muchas cosas. Tú puedes conocer cómo trabaja esa máquina, cómo trabaja esa puerta, cómo trabaja la electricidad. No, pues sí, lleva una línea, un neutro, tierra física, y hay que sacar líneas, y unos breakers, y apagadores. Bueno, sabes la teoría. Cuando vas a la práctica, es otra cosa. Y si no sabes bien, no estás bien entendido, quemas la instalación. Te das unos buenos toques, ¿verdad? Y no de mota, sino de buena electricidad. ¿Ah? O sea, conoces la teoría. Yo también conozco la teoría de un motor a combustión. Que los catalizadores, los pistones, la bomba de gasolina, el cárter, aceite, anticongelante. Pero si me dices desármalo, conozco la teoría, pero no entiendo bien el cómo las cosas funcionan. Eso solamente te lo puede dar Dios. Muchos conocen de la vida, pero no entienden lo que ello implica. No la conocen. Y eso es ser mejor. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿A qué se refiere? ¿A que tiene más experiencia que una persona grande? No. ¿Sabes a qué se refiere? A que tú como hijo, por la palabra, no cometes los mismos errores que tu padre. Porque en tu juventud tu papá era muy parrandero, era muy borracho. Y si tú conoces a Dios, tú no vas a llegar ahí. Tú vas a ser mejor. ¿Por qué?
porque conoces a Dios, no porque pues yo soy mejor muchacho, tengo más herramientas. Sí, tal vez sí, pero eso no implica que vayas a llegar ahí, sino lo que te guardas el conocimiento de aquel que es tu Padre. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Más adelante, hermanos, vamos a ver que los enemigos entonces buscan otras maneras de ser mejores. En el capítulo 2 vamos a ver ahora cómo, ¿no dijiste, oh rey, que aquel que cuando sonara el tamboril, la zampoña, la guitarra, el piano y todo instrumento, no se deben de inclinar a la estatua que tú hiciste? Sí, pues hay algunos por allí que no se inclinan. ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuál crees que sea el por qué que hicieron eso, que los fueron a acusar? Porque esa es la manera de que ellos trataban de que el rey viera que ellos eran mejores que esos que él había puesto. Veo, rey, tú me desprecias a mí. Sí, soy tramposo, pero yo soy mucho mejor que él, porque él, pues ve, no se inclina. Y yo sí me inclino. Hago todo lo que los demás hacen. Y él, pues como que se quiere distinguir, ella se quiere distinguir, no quiere hacer lo que todo el mundo hace, pues yo siento que ella es peor, ¿no? ¿Por qué creen que así es el mundo? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Y eso qué es cristiano? Porque ellos quieren sentirse mejores a través de eso, hermanos. Porque saben que no lo son. ¿Por qué crees que buscan que tu matrimonio fracase? Porque saben que tu matrimonio es mejor que el de ellos. Obviamente. O sea, y fíjate con quién lo encontré. Y, o sea, me pareció que lo vi ahí en la plaza. Pero bueno, no estoy asegurando. No, pero sí. ¿Ah? ¿Por qué? Entonces, voy a retomar los pasajes que estamos estudiando para obtener otras enseñanzas, ¿verdad? Daniel 1:16. Así pues, versículo 16 de Daniel, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, es decir, sí le daban su porción para Daniel, Azarías, Ananías y Misael, les daba su porción, pero no les daba eso, les daba legumbres. ¿Qué quiere decir que legumbres? Que ellos se abstuvieron de todo, o sea, sí estudiaban y toda la cosa, pero no se contaminaron en su corazón con todo lo del rey. Eso significa legumbres, ¿ok? O sea, no significa que te vuelvas vegetariano. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Verdad? ¿Quién fue el que le dio entendimiento? Dios. Ay, ¿cómo crees? No, eres tú. Tú que te levantas a las 4 de la mañana y forras tus libretas de colores. Y no, eres tú. Pues te diré, alábate primero en conocerla. Porque Dios te dé inteligencia y sabiduría para que puedas entender lo terrenal. Mire, fijémonos cómo Cristo definió la vida eterna, porque hoy todos se van por el oro, ¿verdad? En las calles, el mar de cristal y toda la cosa. Pero Cristo dijo en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. Ahí radica la vida eterna, hermanos. No es que así la vamos a obtener, sino que la vida eterna es mucho más que solo obtener un 10 en una boleta. Es conocer a tu Dios. Es mucho más que eso. Es por ello, hermanos, que hoy vemos, hermanos, tantas cosas chuecas en las congregaciones. ¿Cuál es el motivo? Pues que no conocen a Dios. No están trabajando en su salvación, están trabajando en una religión, lo cual es muy diferente. Se esfuerzan más por guardar, preservar una costumbre, que de verdad tienen una relación fresca con Cristo cada día. ¿Verdad? Hoy tanto se critica porque, pues tal iglesia no guarda tal costumbre, no hacen esto. Pues si la Biblia dice, ¿por qué lo voy a hacer?
O sea, hoy tanto quieren defender costumbres y cosas que ellos hacen repetitivamente pensando que eso es la vida eterna. No, la vida eterna es que conozcamos a Dios. Esa es la vida eterna. Fue Dios, a través de su palabra, lo que hizo que la mente de estos cuatro se ensanchara, se expandiera en cosas seculares, hermanos. Porque habían propuesto en su corazón conocer a Dios. Conocer a Dios. Entonces sigue diciendo, versículo 18 de Daniel. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Viene el examen final. Viene el examen final. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Cómo es estar delante de un rey? Una de las cosas que tienes que saber es saber cómo hablar. Otra cosa que debes de saber delante de un rey, si yo fuera, por decir, a visitar al presidente, y si tú fueras a visitar al presidente, yo te recomendaría que una de las cosas que debes de saber es en qué está trabajando, ¿no? ¿Qué programas está haciendo? O sea, no es por oídas, es que lo leíste, investigaste para estar delante de un rey. Entonces, ¿te imaginas cristianos quieren estar delante de Cristo y no conocen quién es Cristo? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. ¿Qué son asuntos de sabiduría e inteligencia? ¿Cómo harías tú para, no sé, manejar los sindicatos? ¿Cómo harías tú para manejar las escuelas? ¿Sabes que las escuelas en sí no te enseñan lo que necesitan, sino lo que el gobierno necesita? Es obvio, ¿de dónde van a salir los obreros? ¿De dónde van a salir los próximos diputados, senadores, maestros? ¿De dónde van a salir? Pues de todo ese sistema. Por lo tanto, el temario que hace el gobierno va enfocado a que los jóvenes salgan con conocimientos no que necesitan, sino que se requieren. Por lo tanto, hermanos, aquel que estudia la Biblia rompe el molde. Porque sí, tienes conocimiento, pero entiendes más cosas, tienes sabiduría. Y sabiduría, recuerden, es saber vivir. Todos viven frustrados menos tú. ¿Por qué? Porque entiendes cosas que ellos no. Porque sabes de dónde vienen las cosas. No vives como animalito, como ellos, de que no, pues llegan, les sirven su comida y para adentro y pues ya, vámonos así, acá, no. Te detienes, reflexionas, oras a Dios y dices, Señor, gracias. Porque sin duda hay mucha gente que muere por hambre. Por hambre, hermanos. O sea, hay gente que no tiene que comer, en verdad. Sabiduría e inteligencia. ¿Cómo tratarías, por decir, el dinero público? ¿Cómo administrarías? ¿Cómo administras tus finanzas? O sea, hay muchos cursos de finanzas, hermanos. Pero ¿sabes qué? Aunque tomes estos cursos, si tú no tienes a Dios, es muy difícil llevar a cabo una buena administración. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a los extremos. O somos muy gastalones o somos muy codos. Y con eso del pensamiento del día de hoy, que cada quien que pague lo suyo, ¿verdad? Llegan al matrimonio y es un caos. Una de las cosas por las cuales los matrimonios rompen es la parte económica. ¿Por qué? El egoísmo.
Es mi dinero. Es mi trabajo. Es mi ahorro. Pues no se supone que cuando te casaste hiciste un voto de que en la adversidad y en la salud, en la riqueza, nada más yo, y en la pobreza, pues allá a ver quién te cuida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sabiduría e inteligencia no se adquiere en un aula, se adquiere con una relación con Dios. ¿El aula te va a funcionar? Sí, sí. Conocí a un hombre que ven que hacen esos tipos de exámenes de cuánto IQ tienes. Y entre más IQ tengas, pues ya te dicen que tienes una mente súper dotada y toda la cosa. Este varón que yo conocí tenía un IQ más arriba del promedio. Más arriba del promedio. Pero ¿qué crees? No tenía trabajo. Y conocía muchas cosas. Es más, unas veces que venía aquí, cuando terminaba la reunión, él me decía, pastor, usted dijo tantas palabras hoy. Contaba las palabras en su mente. Yo le dije, ¿por qué no tienes trabajo? Me dice, es que pues siempre que llego, yo siempre veo que todo lo hacen mal. Y los reprendo y les digo, pero pues me corren. Digo, pues sí, porque una cosa es que alguien haga mal y enseñes, y otra cosa es que tú te quieras sentir orgulloso de lo que sabes. ¿Y sabes qué? No entendía la Biblia. No la entendía. Y tenía un IQ muy grande. Porque, hermanos, para entender la Biblia no se requiere un IQ grande, se requiere el Espíritu de Dios. Entonces muchos se enfocan en este verso, hermanos, y les dicen a sus hijos, ya ves, hijo, si tú eres cristiano, tú tienes que ser mejor porque tú eres cristiano, pero no toman en cuenta todo el contexto. Esta es la conclusión de una decisión que se toma en el corazón. 10 veces mejores, hermanos, el número 10 en la Biblia es la prueba del corazón. 10 plagas de Egipto que nos hicieron ver el corazón de Faraón. El número 10 es la prueba del corazón. Ellos eran mejores no en una boleta. Que si, bueno, sacaste buenas calificaciones, qué bueno. Pero si sacar buenas calificaciones fuera la solución, ¿por qué los presidentes que salieron de Harvard, de Yale, del TEC de Monterrey, son los más ladrones? Son los más mentirosos. Son los más traicioneros. Pues salieron de la UNAM. Diez veces mejores. Quiere decir que había temor de Dios en ellos. Y eso siempre te va a hacer mejor. Siempre. Eran mejores en que todos tenemos tentaciones, hermanos. Tú y yo y tus hijos van a tener tentaciones. Y no vas a estar allí para decirles, no hagas eso. No vas a estar allí. ¿Cómo se van a negar esa tentación? Con la palabra. Una de las cosas que tus hijos se van a enfrentar en la escuela, les va a gustar a alguien de la escuela. Eso es normal. Pero ya le está hablando de la palabra al pastor. Estás perdido. Todo joven va a pasar por ahí, ¿eh? ¿Cómo crees que va a vencer? Tú no vas a estar allí, ¿eh? Para decirle, esa no me gusta, ese no me gusta. Acuérdate que no es cristiano. Tú no vas a estar allí. ¿Qué es lo que va a hacer que tu hijo sea mejor? Aunque sus amigas, sus amigos le digan, ay, ya ves, ya te hizo caso, dile que sí. Ay, amiguis, dile que sí. Ay, ¿a poco no te gusta?
¿Qué es lo que va a hacer que ella diga no? El temor a Dios. Y el principio de la sabiduría. Tú no vas a estar allí, ¿eh? Así que no te creas Juan Camaney, que no, pues yo conozco todo. Pues, no, hombre, ¿a loco? ¿Sí? Ay, tú fuiste hijo. Y hacías de las tuyas, ¿o no? Por favor. ¿Ya te crees todopoderoso? No, hombre. Lo que va a hacer que tu hijo diga no a la tentación y que esté bien entendido el por qué dice que no, es la palabra. Porque esa prueba sí o sí va a venir, ¿eh? Sí o sí va a venir. No, es que, ¿cómo se llama? Ella o él, no, pues ella, él. Ni la mosca se le pega. Ay, no. Eran 10 veces mejores en que ellos no utilizaban la mentira para obtener sus beneficios. ¿Cuándo se dicen más mentiras? Cuando hay campaña. Ya te va a iniciar eso. En las campañas políticas, tú sabes que voy a cumplir. Vota por mí. Tú sabes que voy a cumplir lo que... Hicimos tal cosa, hicimos tal otra cosa, y si tú me eliges, vamos a hacer esto. Mentira tras mentira. Daniel, Azarías, Ananías y Misael eran 10 veces mejores, porque cuando hablaron con el rey, vio que eran hombres de verdad. Entonces, eso es lo que Dios quiere que veamos, hermanos, y que tú atesores en tus hijos, el corazón, el carácter, que teman a Dios. Porque si te temen a ti, el día que tú no estés, ese día van a hacer lo que en tu presencia nunca harían. Tú no eres eterno. En la semana estaba yo hablando con un vecino que le damos el servicio allá de la pensión. Y yo le dije, oye, yo pensé que ya te había ido, porque vi que sacabas cosas. Dice, no, es que llevé a mi hija a Puebla, porque allá va a estudiar y ya va a vivir. Yo le dije, ¿no te da pendiente que tu hija esté allá sola? Y él me dice, no, ya ella sabrá qué hace con su vida. Tú no la amas. Tú expones a tu hijo, o sea, tú la arrojas en charola de plata a que el mundo la devore. Sí, hermano, va a llegar un momento en que tus hijos van a estar solos. Sí. En que cuando se case, dejará el hombre, o sea, ya no va a estar bajo tu autoridad. Ya no. Ella ahora es una autoridad. Y él ahora tiene que tomar decisiones que van a afectar a una familia. Tú ya no vas a estar allí. Sí, puedes de lejos aconsejarle, pero al final lo que ocurre en el núcleo familiar es de él. ¿Cómo preparar a tu hijo para ese tipo de cosas? Con la palabra. Porque si tú instruyes al niño en su camino, cuando fuese viejo, no se va a apartar. Sí, a lo mejor no tienes tierras, a lo mejor no tienes una gran casa que donarle, pero lo dejaste lo más seguro, la palabra. Sí, hermanos, requiere doble esfuerzo. Hasta en tu persona requiere doble esfuerzo ser o esforzarte en lo académico o en tu trabajo y esforzarte en lo espiritual. Pero la combinación de esas dos cosas van a hacer que tú seas 10 veces mejor, porque no se trata del intelecto, se trata del corazón.
Job capítulo 1, verso número 7. Y vámonos por la parte final, hermanos. Vamos terminando porque ya se me acabó el tiempo. Job capítulo 1, verso número 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo voy a leer en otras versiones para que entendamos un poco más. Traducción viviente de ese verso, versículo 8. Entonces el Señor le preguntó a Satanás. ¿Para qué le pregunta? Para presumírselo, ¿eh? O sea, ya que Dios haga eso, es algo de verdad. O sea, no quiere decir que Job no pecaba, ¿eh? Pero Job estaba bien entendido y sabedor en algún punto de quién era Dios. Y digo en algún punto porque todo lo que vemos en el libro de Job es para que él conociese más. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la escuela. ¿Así dice? No, de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Otra vez, lenguaje actual de ese pasaje. ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? Ya, otra vez, mi fiel servidor. ¿A quién servía Job? A Dios. No a sus intereses, sus anhelos egoístas. De que no, yo estoy trabajando para que ya me vi en esto. Vas a frustrarte con ese tipo de pensamientos. ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece y evita hacer lo malo. Siempre me obedece, o sea, guarda mis mandamientos, me conoce, sabe de la palabra y me busca y se aparta del mal. Ese es mi siervo. 10 veces mejor. Y ya sabemos la historia. Satanás dice el pretexto: pues claro, como le das, y dice, has puesto una cerca alrededor de él, pues nada, le toca, pero quítale. Esa es otra prueba que tus hijos tendrán que pasar. ¿Cuál? Que van a perder cosas. Sí, van a perder. Dios les va a quitar cosas. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? Para probarlos y que ellos entiendan más de quién es Dios. Cuando nos robaron la primera camioneta, sí, hermano, porque también a los cristianos nos roban, sí, también. Nos robaron una camioneta, la estacionábamos allá en una calle, allá por un hotel que está por acá, a una cuadra, usted lo conoce también en la esquina. Decíamos, pues ahí lo estacionamos, ahí está el receptor, ¿verdad? Que recibe ahí a la gente, pues mismo que no vea que se la llevan. Pues al otro día ya nos iban a llevar a la escuela, ¿y qué crees? Ya no hay unidad, ya no. ¿Por qué Dios no nos protegió? Le dije, papá, ¿por qué Dios no protegió la camioneta? Y me dijo, papá, porque Dios prometió cuidarte a ti, no tus cosas. ¿Tú estás bien? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya no tenemos camioneta. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mi papá no me respondió. ¿Por qué? Porque no iba a entender. Ahora que pasa el tiempo, entiendo. Que una de las cosas que Dios me quería enseñar, que cosas son cosas, y las cosas van y vienen. Y tu hijo debe entender eso. Cuando lo entienda, 10 veces mejor va a ser. Pero no, Dios, ¿dónde está Dios? Sí, hijo, sí, vamos a orar a Dios para decirle que nos devuelva todas las cosas que nos robaron, que esa gente mala, que Dios la castigue. Tienes tú que entender quién es Dios. Voy concluyendo entonces, hermano, no sin antes decir algo aquí importante.
el Señor dio más evidencias de que estaba bendiciendo a estos 4 muchachos que estaban en el exilio, dándoles por sentado, hermanos, que como habían sido fieles en las cosas importantes relacionadas con Dios, también en las cosas pequeñas. Las cosas seculares son cosas pequeñas, las cosas de Dios son cosas importantes. Pero lo tenemos al revés, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas pequeñas para ti? Lo de Dios. Porque eso no da dinero, pastor. Eso no da. ¿Y las cosas importantes cuáles son? Pues que sea un buen ingeniero, ¿no? Está bien, qué bueno. Si lo logra, qué bueno. Pero eso no te va a traer la llenura, ni va a hacer que tu hijo sea un buen hijo. Los jóvenes eran estudiantes inteligentes de por sí. Y ahora Dios bendecía a sus hijos, que eran fieles con Él, con más sabiduría que la que sus maestros poseían. Sus conocimientos y entendimientos eran más que una mera acumulación de datos. Tenían también la rara habilidad de usar esa información de la manera más adecuada. Eso es sabiduría, hermanos. Para distinguir entre la presunción y la humildad, y entre la verdad y el error, y entre lo honesto y lo falso. Eso solamente Dios te lo puede dar. Y como Dios tenía planes especiales para Daniel, le dio una habilidad particular. ¿Cuál? Entender e interpretar sueños, que después Dios lo va a utilizar para eso. Debemos recordar, hermanos, que en la antigua Babilonia el rey servía no solo como rey, sino también como sumo sacerdote. Y para determinar la voluntad de los dioses tenía que depender de hombres entrenados, especialmente en las artes de la interpretación de sueños. La habilidad que le fue dada a Daniel para anunciar lo que Dios le quería comunicar mediante los sueños o las visiones podría ser de gran valor para los reyes que ahora gobiernan en el día de hoy. Dios hizo de Daniel algo que él por sí mismo nunca podría haber sido. Dios hizo de Daniel algo que Daniel por sí mismo nunca podría haber sido. Porque el fin de todo lo que Dios te da y le da a tu hijo es para su gloria. Y si no se usa para eso, has fracasado. En el mundo donde los reyes supersticiosos consultaban regularmente a los magos, a los astrólogos que recibían consejo de los astros para decisiones referentes a la política, la conclusión que sacó Nabucodonosor sobre los jóvenes judíos fue: no hay otros como ellos en entendimiento y en integridad como estos 4. Y estos 4 yo los quiero cerca de mí. Dios no está peleado con que tengas, y Dios te va a dar si eres fiel a Él. Dios no es deudor de nadie. Pero esfuérzate por buscar el reino de Dios. Y todo lo demás te va a venir por añadidura. Vamos a terminar con este pasaje, Filipenses 3:1. Es el Señor quien te puede dar la inteligencia, la sabiduría, que por ti mismo nunca vas a poder alcanzar. Hoy, ¿cómo se podría interpretar que seas entendido en visiones y sueños? Que Dios te haga ver cosas en el sentido de que estás viendo la situación y estás viendo que algo se aproxima, que otros no se dan cuenta, pero tú sí. ¿No? Imaginémonos que tú tienes tu casa al ras de la carretera. Se vienen las lluvias. ¿Qué vas a hacer? Una de las cosas que causan las lluvias es encharcamiento. Y si sabes que tu casa está al ras de piso, pues tienes que hacer algo, porque si no te va a inundar la casa. Y si se te inunda la casa, la sala se echa a perder, el refri se echa a perder, tu cama se echa a perder.
Y Dios te está avisando con varias cosas que hay que hacer algo. Si tú eres previsor, sabes que una de las cosas que tienes que prever es que en algún punto tú o tu familia se van a enfermar. Y eso requiere dinero. Sí, porque pues, requiere esta medicina urgentemente. No, pues espéreme que raye y ya la compramos. Te va a morir. Cuando te digan, su esposa está muy grave y nada más podemos salvar a uno de los dos, ¿cuál es la decisión que vas a tomar? Requiere sabiduría para ese tipo de decisiones. No es tan sencillo, hermanos. Pero eso solamente Dios te lo puede dar. No quiere decir que nunca te equivoques. Pero aún de esos errores Dios puede sacar algo bueno para tu vida. Filipenses 3:1, y con eso termino. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, eso es pura carne. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Sabes que esa palabra pérdida en el griego es escubalón, que significa estiércol? Esto es lo que quiere decir Pablo. Esas cosas son como estiércol para mí. Hasta todos los títulos que tengo, que estudié en Harvard, que estudié en Yale, que estudié en el TEC de Monterrey. Todo eso es para mí sin valor. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, él entendió, Pablo, que hay algo más arriba de lo que puedas obtener aquí. Más arriba de tus 10 y tu cuadro de honor y todos tus títulos, más arriba de eso está el conocimiento de Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, vivir para Dios no es sencillo. No es sencillo, es para valientes. Pero sábete que el Señor no es deudor de nadie y que Él honrará a los que le honran. Tú le honras con los mejores años de tu vida. Cuando llegue el otoño, el invierno a tu vida, o sea, tus años donde ya no tengas mucha fuerza, mucha destreza, ya no tengas mucha, tal vez, habilidad para retener información, esos días Dios va a traer esa bendición que tú sembraste, obedeciéndole. Dios no te va a dejar, pero tienes que creer. Daniel creyó, y ve hasta dónde llegó. Ve hasta dónde llegó. ¿Por qué? Porque creyó.
porque obedeció, porque se guardó, porque se consagró a Dios. Hoy eso no se ve bien, pero hermanos, Dios busca de ese tipo de corazones, que se consagren. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo, hermanos.